Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8, versículos 38 al capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Aquí parece que Marcos ha recogido una serie de dichos que no están conectados y los ha conectado precisamente con lo que acabamos de leer en el miércoles y ayer, ¿no? Recordamos que el miércoles la sanación que Jesús llevó a cabo de un ciego en una sanación en 2 etapas, una sanación gradual que les compartí que era una acción profetiza de Jesús. O sea, de que esa acción de sanación de Jesús está profetizando acerca del crecimiento gradual, de la apertura de los ojos, no solamente físicos, sino también de la vida del corazón, particularmente en referencia a sus discípulos, de que sus discípulos en Marcos todavía aún no entienden a Jesús, ¿no? Y que este crecimiento gradual, esta apertura de los ojos aún de sus discípulos, pues se tiene que llevar a cabo, ¿no? Eso fue el miércoles. Después ayer, como ejemplo de lo que Jesús estaba haciendo proféticamente en esa sanación del ciego en 2 etapas, lo vemos claramente cuando Jesús les anuncia su pasión, muerte y resurrección, y que Pedro, que representa al grupo de los 12, toma a Jesús a un lado y le dice: esto no te puede pasar, ¿no? Porque Pedro no tiene en mente la misma forma en que Jesús entiende a sí mismo. Pedro, como sus discípulos y como mucha de la gente en tiempos de Jesús, pues entendían que la venida del Mesías era algo glorioso, quizás tenía que ver con la expulsión del Imperio Romano a sus tierras, la restauración de la religiosidad, porque en tiempos de Jesús, pues el judaísmo estaba en tiempo de crisis, ¿no? Y vemos cómo en Pedro, pues, se manifiesta esa necesidad de crecimiento y de entendimiento, no solamente acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, sino también de entender las consecuencias, implicaciones de lo que significa ser un discípulo de Jesús, que es algo que Pedro, nuevamente, que representa a los 12, aún todavía no entiende. Entonces el Evangelio de hoy, pues, es una explicación de lo que tienen que entender sus discípulos, de lo que tienen que apreciar para poder comprometerse con Jesús, ¿no? Si no hay un entendimiento claro acerca de quién es Jesús,
y las implicaciones de ser su discípulo, pues entonces aquí no puede haber una comunidad del reino, ¿no? O sea, para que una persona se comprometa, y esto también para nosotros hoy en día que estamos leyendo este evangelio, para seguir a Jesús implica conocer quién es Jesús, no solamente de que alguien te lo dijo, sino que tú, por experiencia, cuando por la gracia de Dios llegas a este punto en que Dios toca tu vida y te llama y te dice, ¿deseas ser tú mi discípulo? De que tú tengas claramente en tu mente y en tu corazón quién es Jesús, las implicaciones de aceptar su evangelio y el llamado que Él nos hace, ¿no? Y las consecuencias de esto, porque si no somos consecuentes con nuestro sí a Dios en Jesucristo, pues entonces estaremos en un va y bien en nuestro discipulado, ¿no? O vamos a estar, digamos, esa imagen de estar parados en la cerca, ¿no? Y nos inclinamos para un lado o para otro de la cerca según nuestras conveniencias. Y para el Jesús de los evangelios, el seguirlo a Él tiene que ser algo radical. O te las juegas o no te las juegas. O le entras o no le entras a seguirlo a Él, ¿no? Y a jugarte la vida misma con Él, puesto que Él mismo está modelando con su vida lo que significa vivir en fidelidad a la voluntad de Dios Padre. Y esto es precisamente a lo que Jesús nos invita, a ser fiel a la voluntad de Dios Padre. O sea, de que Dios en Jesucristo sea el centro de nuestras vidas, el centro en torno al cual nuestras vidas giren. Y si esto no es realidad de nosotros, pues entonces aún no podemos decir que llevamos el nombre de cristianos dignamente. Y tenemos que preguntarnos, ¿no? Si no es Cristo quien informa, quien guía nuestras vidas, entonces, ¿qué es lo que guía nuestras vidas? ¿Cuáles son los valores en los cuales nuestras vidas está fundada, ¿no? Entonces, el evangelio que acaban de escuchar es un ejemplo del crecimiento y del conocimiento para que se lleve a cabo el compromiso con Jesús que sus discípulos y la gente que lo escucha tiene que asumir. Si no se lleva a cabo este conocimiento, este crecimiento y compromiso, pues aquí no puede haber un discipulado, ¿no? Y el llevar el nombre de cristiano es simplemente algo superficial. Y Jesús no quiere discípulos que estén tibios en la fe, que estén titubeando en el sí y no. O te las juegas o no te las juegas, o le entras o no le entras a seguirlo, confiados en aquel que nos ha llamado, y aquel que nos ha llamado también proveerá lo necesario para seguirlo. Dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos. Yo les había comentado que ya en esta sección de Marcos, Jesús está enfocando en sus discípulos, en la formación de ellos, de cómo sus discípulos mismos tienen que ser formados gradualmente para que lleguen no solamente a conocer quién es Jesús, sino también a entenderlo, a asimilarlo para poder vivirlo, ¿no? Pero aquí también ya entran las multitudes. Aquí podemos ver cómo Marcos toma diferentes dichos de la tradición de Jesús y los reúne y los pone aquí en esta sección después de que nos habló de la sanación de ese ciego que fue sanado en 2 etapas y después y cómo esa sanación profética de Jesús en torno a sus discípulos nos deja claro, ¿no? De que sus discípulos aún todavía no entienden claramente a Jesús, y porque no lo entienden claramente, pues se llevará a cabo lo que vendrá hacia el final del Evangelio, que los discípulos lo abandonan, y Pedro mismo, que ha profesado quién es Jesús, pues niega que lo conoce. Aquí nos da a entender claramente que aún lo que Pedro ha profesado acerca de la identidad de Jesús no comprende el significado y las consecuencias de esto, ¿no? Y si esto se dice de Pedro y el resto de los discípulos, pues igualmente se dice de nosotros hoy en día, ¿no? De que no basta simplemente decir he leído el Nuevo Testamento o he escuchado un gran sermón o he leído un buen libro acerca de Jesús, sino hay un entendimiento de su identidad, de las consecuencias de decir me las juego con él, ¿no? Porque si
no entramos con los ojos bien abiertos a seguir a Jesús, pues entonces vamos a estar titubeando constantemente, diciendo sí, después diciendo no, diciendo sí, después diciendo no, ¿no? Y esto no es lo que Jesús pide de sus discípulos y de nosotros también. Dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz. Pongan atención que dice que carguen con su cruz. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz según a nuestra historia única y personal. Jesús tiene su cruz como el Hijo de Dios, como el Redentor y Salvador. Nosotros no somos, digamos, otro Salvador, otro Redentor. Salvador y Redentor solamente uno. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz, según nuestra historia única y personal, donde Dios viene a nuestro encuentro y nos llama. Y esta es la cruz que cada uno de nosotros tenemos que tomar para ir detrás de nuestro Señor y Salvador. Y esto de que se niegue a sí mismo es de que precisamente lo que Jesús hace, de que pone en el centro de su vida a Dios mismo, la voluntad de Dios Padre. Y toda la vida de Jesús gira en torno a la voluntad de Dios Padre. Dios ha enviado a Jesús a nosotros para manifestar la voluntad de Dios Padre. Por eso lo encontramos en varias escenas a Jesús orando, porque Él tiene bien claro que su vida existe solamente en relación a Dios Padre, a la voluntad de Dios Padre. Entonces, el por qué Él necesita orar, porque necesita estar centrado en esa voluntad de que nada ni nadie lo distraiga o lo disloque de su misión de hacer la voluntad de Dios Padre en la manifestación del reino. Y esto es lo que significa negarse a uno mismo. O sea, de que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios en mí. Y lo que Jesús nos modela también es verdad para nosotros. Jesús no nos exige nada a nosotros que Él mismo no está dispuesto a hacer y a vivir. Por eso, su testimonio tiene poder y autoridad. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y después viene este otro dicho, dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, términos muy comunes en la tradición profética acerca de Israel, de la idolatría, del adulterio del pueblo de Israel cuando iba detrás de otros dioses. Igualmente podemos decir esto de nosotros hoy en día, ¿no? Cuando dislocamos a Dios del centro de nuestras vidas y ponemos a otros ídolos o a otros dioses o otras cosas que son más importantes que Dios, ¿no? Esto es lo que significa la idolatría y la infidelidad. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Así que para Jesús está claro, Él existe para hacer la voluntad de Dios Padre y esto es a lo que Él nos llama. Y la pregunta para nosotros es, ¿crees tú que en la voluntad de Dios Padre tú encontrarás tu plenitud, tu felicidad? Porque si no estamos convencidos de esto, de que en la voluntad de Dios encontraremos la plenitud de la vida para la cual he sido creados y mi felicidad también y mi plenitud, si no estamos convencidos de esto, pues entonces no vamos a poner la voluntad de Dios en el centro de nuestras vidas. Vamos a ir en busca de otros dioses, ¿no? Y esto es algo que tenemos que meditar seriamente. Si nos estamos jugando la vida misma con Jesús, ¿no? Al poner la voluntad de Dios en el centro de nuestras vidas. Y después estas últimas palabras vienen que dejan un poco desconcertados porque hay una serie de interpretaciones a lo que hacen referencia cuando dice: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Y entre los comentaristas hay una serie de interpretaciones a que hace referencia. Se hace referencia a la escena de la transfiguración que viene justamente después de esto,
como el reinado de Dios, que hace irrupción en la historia humana, o si hace referencia a algo futuro en la segunda venida, ¿no? O si hace referencia en la manifestación del poder de Dios en las sanaciones, los milagros y las expulsiones de demonios, y eso es el poder de Dios al cual hace referencia a Jesús, ¿no? O si es otra cosa, ¿no? Así que hay una serie de interpretaciones a que hace referencia, ¿no? Podemos decir de que el reino de Dios ha hecho irrupción en la historia humana. Ya las primicias del reino se manifiestan entre nosotros, pero la finalidad, el cumplimiento de este reino aún está por verse en la segunda venida. Así que podemos decir del reinado de Dios que ha hecho irrupción en la historia humana, que ya está presente, pero todavía esperamos el cumplimiento final de él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.